Inicio entonces a este webinar. Vamos a dar inicio al webinar sobre estados financieros. Soy Marco González, el expositor del día de hoy, gerente de Administración y Finanzas de Empresa de Crédito Bíblica. La idea un poco de este webinar es poder dar algunas nociones básicas de contabilidad y un poco dejarlos con el apetito de poder después explayarse un poco más en investigar, en averiguar. Nosotros normalmente vemos el estado financiero siempre como una necesidad de tenerlo ahí porque me lo exige la institución financiera, porque tengo que hacer mi declaración anual de impuestos. Y creo que ahí perdemos mucho porque no llegamos a sacarle el jugo a lo que es el análisis financiero. A partir de los estados financieros nosotros vamos a poder analizar información o deberíamos poder analizar información y empezar a llegar a conclusiones que nos sirvan y nos sean útiles para poder administrar adecuadamente nuestras empresas, ¿no? Y eso es un poco el interés que quiero despertar en ustedes el día de hoy, ¿no? No quedarnos simplemente en que es un compromiso de que tengo que registrar información y tengo que presentarla y cumplir con ello, sino darnos cuenta lo potente que puede ser esta herramienta si nosotros llevamos adecuadamente los registros, ¿no? Cuando hablamos de contabilidad, podemos hablar de métodos que se van eh, prácticamente a 2000, 3000 años atrás, ¿no? La contabilidad finalmente es un método de registro, ¿no? Necesitamos registrar información. Necesitamos poder llevar inventarios, poder llevar estadísticas, poder llevar una relación, un registro de aquello que poseo, de aquello que debo. Entonces, realmente es algo que es muy inherente a la concepción del intelecto humano, ¿no? Cuando empezamos a registrar la escritura, en paralelo deben de estar naciendo ya los principios contables, ¿no? A aquellos primeros esfuerzos del ser humano por empezar a registrar, ¿no? Y bueno, vamos evolucionando y llegamos a una contabilidad moderna, ¿no? En donde vamos a empezar a tratar de registrar todo lo posible dentro de lo que es una empresa para poder llevar una información adecuada y de esta manera poder analizarla, ¿no? ¿Qué se busca con la contabilidad, no? Al final, con la contabilidad se busca una retroalimentación permanente y una mejora permanente de la empresa a partir de la información. Tenemos un sistema de información contable, que es información útil para poder analizar la empresa. Hay un usuario que usualmente es el dueño de la empresa o es un gestor, un funcionario de la empresa, ¿no? Que la analiza y en función de ello toma decisiones. Esas decisiones se deberían de ver reflejadas nuevamente en el registro de información contable. Los resultados de lo que compré, de lo que gané, de lo que perdí, es información que nuevamente puede ser analizada y se repite el círculo y nos permite cada vez tomar mejores decisiones. Nuevamente, siempre y cuando tomemos con la debida importancia lo que es la contabilidad, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la contabilidad, podemos indicar o definir que hay algunos estados financieros básicos. ¿Qué es el estado financiero? El estado financiero, finalmente, un estado financiero es un arreglo de información, ¿no? Que parte a partir de los registros. Yo registro información, la proceso y la presento de alguna manera que me sea útil para algo que quiero analizar. Esa presentación se llama estados financieros. Los estados financieros básicos son cuatro. Primero, el balance general, ¿no? Luego vamos a ir un poco más al detalle cómo es un balance general, pero digamos que evidencia la foto de cómo está económicamente mi empresa, ¿no? O sea, qué cosa tiene y a quién le pertenece. Luego tenemos el estado de resultados que tiene que ver más bien con los ingresos que se generan y los gastos que se generan durante la operación de un negocio, que al final va a decantar en una utilidad. Entonces es aquello que voy generando y es aquello que se me va yendo en ese proceso que estoy haciendo para poder llevar el negocio a cabo. Tenemos un estado de flujo de efectivo, que lo que mide es cómo se va moviendo la liquidez en función de aquellas salidas e ingresos de dinero. Ojo. Y aquí un primer corolario, una primera nota, o sea, no confundir lo que son ingresos y gastos con lo que es salida e ingreso de efectivo. No todo aquello que me genera un ingreso en paralelo está generando un flujo de efectivo.
No todo aquello que es un gasto necesariamente está vinculado a un flujo de efectivo. Pero sí hay que tener presente que por lo que quiebran las empresas siempre es por liquidez, ¿no? Yo puedo tener un estado de resultados con unos ingresos esperados fabulosos, pero todo está en una cuenta por cobrar que nunca llegó y nunca se hizo efectivo. Bueno, puedo quebrar, aunque yo tenga un super ingreso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Y finalmente está el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? O sea, al final, lo que yo ahí voy a reflejar es aquello que yo poseo como dueño de una empresa, cómo se ha ido moviendo, cómo se ha ido evolucionando, ¿no? Y puedo analizar de dónde vino el incremento del valor compañía o la pérdida de valor compañía, ¿no? Hay otro concepto que se llama elementos de la estructura contable, ¿no? Normalmente yo tengo cinco elementos principales, que son los activos, los pasivos y el capital. Y eso forma parte de lo que es un balance general o un estado de situación financiera. Por otro lado, tengo los ingresos y gastos. Y eso forman parte del estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Digamos que esto es los conceptos básicos, los primeros arreglos bases que yo debería aprender a conocer y entenderlos adecuadamente para poder analizar una empresa son estos cinco, ¿no? Con estos cinco creo que dominamos el 90% del análisis que podríamos hacer de una empresa si están adecuadamente hechos los registros, ¿no? También hay que entender que detrás de estos balances, de estos estados de resultados, están los libros, ¿no? Los libros contables, que es donde yo empiezo a registrar información, ¿no? Como el registro de ventas, el registro de compras, el libro diario, ¿no? Ya que ya son registros, ¿no? Que finalmente, si yo soy una persona que dirige una empresa, quizás no sea lo más importante, no hay que tener conceptos básicos de cómo funcionan, cómo operan, pero un gestor es un analista, ¿no? O alguien que también evalúa una operación, como puede ser un funcionario de negocio, por ejemplo, en una institución financiera, también es un analista, evalúa a partir de los estados financieros, ¿no? Entonces, claro, detrás de todo este resumen que uno ve que se llama estado financiero hay una maquinaria más compleja, ¿no? En muchos casos hay temas que son dominados exclusivamente por contadores, es un poco más complejo entenderlos a la perfección, pero lo importante es saber eso. Atrás de todo estado financiero hay una serie de registros que se han ido haciendo, ¿no? Con los cuales nosotros finalmente logramos armar y ordenar esta información en lo que se llama un estado financiero para analizar. El balance general, el balance general tiene dos partes. Normalmente el lado izquierdo está uno de estos elementos que habíamos mencionado, el activo, que son los bienes y derechos que tiene una empresa o que constituye una empresa, ya sean tangibles o intangibles. Tangible, aquello que yo puedo palpar, un edificio, un producto en fabricación. Intangibles son aquellas cosas y que no son materiales, no se pueden palpar, pero que sí existen dentro de lo que es la contabilidad porque tienen un valor tipo, digamos, un core bancario, un software de una empresa, una marca, ¿no? Que también tiene un valor, se puede medir, ¿no? Entonces, eso forma el activo. Y por otro lado tienes el pasivo, es a quién le pertenece todos estos bienes, ¿no? Tenemos un primer componente que son los pasivos, ¿no? Que son las deudas que tiene la empresa, las obligaciones que tiene la empresa. Y por otro lado tenemos el patrimonio, ¿no? Que son los derechos de los accionistas. Ahora, usualmente hay un concepto que se llama palanca, y es decir que todo el activo está repartido en alguna proporción entre lo que son los acreedores y lo que vienen a ser los accionistas o dueños de la empresa. Entonces no es tan cierto eso de que yo soy el dueño de todo el activo, ¿no? Soy el dueño de la empresa, sí, pero el activo no, porque en caso yo liquide este activo y digamos recupere 10 millones de soles y vendo todos mis activos, es una empresa muy líquida o con activos muy fácilmente realizables y volteo y veo a quién le tengo que pagar, primero le voy a pagar a los acreedores. Y si ellos tenían, digamos, 8 millones de deudas, ya solamente me quedan dos. Realmente de toda esta empresa lo que tenía el accionista eran 2 millones. ¿No? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Un tema básico en contabilidad que eso siempre tenemos que tenerlo en el radar es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. El total de bienes que posee una empresa va a ser igual a las deudas que tiene más la propiedad que tienen los accionistas, ¿no? Y otro concepto interesante también que ustedes lo van a escuchar muy a menudo es
activos corrientes y pasivos corrientes o activos no corrientes y pasivos no corrientes. Por convención, usualmente se habla de activos y pasivos corrientes a aquellos activos o pasivos que se van a realizar antes del año, ¿no? Por ejemplo, una cuenta por cobrar que se va a convertir en caja en 90 días es de corto plazo, eso es un activo corriente. La liquidez es inmediata, eso es un activo corriente. Una deuda que yo tengo que pagar a 6 meses o un impuesto que yo tengo que pagar es un pasivo corriente, tiene menos de un año. Pero una deuda que me han dado subordinada a 10 años, eso es un pasivo no corriente. Este, un activo fijo que se va a ir depreciando en los próximos 7 años, eso es un activo no corriente, ¿no? Pero realmente es una convención, ¿no? Realmente la diferencia entre algo corriente y algo no corriente debería estar vinculado al ciclo del negocio, pero usualmente los ciclos de negocio son anuales. En construcción sí es un poco más delicado, porque en construcción a veces yo tengo proyectos que pueden demorar 5, 10, 15 años. Entonces, hablar de que un año o 2 años me hace diferencia entre algo corriente y no corriente no es tan cierto, ¿no? La empresa puede tener problemas de liquidez y vas a saber que va a tener problemas de liquidez que se van a evidenciar en los próximos 2 años. Entonces, no está tan alineado un ciclo anual, el ciclo de negocio, sobre todo en construcciones grandes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. En estricto, lo corriente o no corriente debería estar vinculado a cuántos ciclos de negocio hago. Usualmente en un negocio comercial el ciclo es anual, por eso se habla de no corriente y corriente si es a más o menos de un año, ¿no? Pero es una convención. Y luego tenemos el estado de resultados, ¿no? Tengo, tengo todo lo que son los ingresos, que puede ser por la venta de bienes o servicios que he brindado. También puede haber ingresos extraordinarios. Voy a vender una máquina que ya está totalmente depreciada, o que ya su valor totalmente es cero porque está vieja, pero igual tengo un valor residual que voy a recibir. Eso que recibo también lo constituye un ingreso. Tengo una cuenta por cobrar que pensé que no le iba a recuperar, ¿no? Pero de pronto apareció la persona que me debe y me da el dinero. Eso también es un ingreso. No será un ingreso recurrente al negocio, pero también es un ingreso. Y por otro lado tengo todo lo que son los costos y gastos, ¿no? Los costos de ventas vinculados a la fabricación, ¿no? A la fábrica. Los gastos de venta, ¿no? Los gastos administrativos, los gastos financieros de las deudas que yo tengo que pagar intereses, los impuestos, ¿no? Y otros conceptos. Eso hacen todo lo que es mi estructura de costos y gastos. Una empresa sana siempre va a tener más ingresos que gastos. Una empresa sana por eso genera utilidad a partir de esa diferencia. Todos los ingresos generados menos los costos me da una utilidad. Y esa utilidad es el incremento orgánico. ¿Qué hablo con orgánico? Me refiero a orgánico porque es parte de el mismo ciclo de negocio, ¿no? Esa generación de excedentes. Algo inorgánico, por ejemplo, es alguien que viene y pone 1 millón de soles en la empresa, automáticamente esa empresa vale más, tiene más patrimonio, pero no es natural al ciclo del negocio, ¿no? En cambio, sí, lo que yo genero a través de estos resultados es un crecimiento orgánico de la empresa, un aumento del valor de la empresa. Y acá tenemos un modelo de un balance general, ¿no? Lo dividimos, como lo hemos dicho, entre activos corrientes y no corrientes. ¿Qué tengo en activos corrientes? Los fondos de caja son de realización inmediata, son líquidos. Las cuentas en bancos prácticamente es quasi equity. Igual que cuentas por cobrar a clientes de corto plazo. Si yo te vendo con factura a 90 días, a 120 días, a 30 días, eso es corto plazo. Y es parte de mi propiedad porque es algo que yo voy a recibir como empresa, es algo que yo poseo en principio como empresa, salvo que el cliente me deje pagar y en ese caso de alguna manera tengo que castigar y sacar de balance esa cuenta por cobrar. Pero mientras esté ahí es plenamente facultado a ser un activo. Y tengo los inventarios y mercaderías, ¿no? Cuando yo estoy, digamos, construyendo digamos, un proyecto inmobiliario, ¿no? Y ya tengo las casas hasta el techo armadas, ¿no? Todo eso que yo he ido haciendo y es parte de mi inventario, es parte del activo que posee la empresa, que se realiza cuando se vende o se entrega, ¿no? Luego ahí cuando veamos algunos errores típicos que estamos observando nosotros en algunas presentaciones de estados financieros, que hemos ido analizando, voy a hablar de cómo es el correcto registro, porque ahí creo que hay bastante confusión. Luego tengo el activo no corriente, mobiliario y equipo. Yo no compro un equipo, bueno, o sea, puedo comprar un taladrito que me va a durar 6 meses, pero normalmente cuando ya compro equipos que me van a servir 4, 5, los próximos 6, 7, 10 años, al final eso no es corriente, ¿no? Eso tiene un periodo de vida que va más allá del año. Los equipos de cómputo normalmente también son de largo plazo, equipos de transporte, ¿no? Y hay un concepto que se llama depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es aquella
pérdida que voy registrando en mi activo del valor de ese activo, digamos, fijo que tengo. Por ejemplo, una camioneta para mina probablemente en 3 años la voy a haber destruido, ¿no? Porque tengo que subir a la mina, bajar a la mina, caminos de trocha, este, pendientes muy pronunciadas, ¿no? Entonces, muchas horas de uso. Entonces, algo que se me va a depreciar y que yo he visto, esto me va a durar 3 años. Entonces, no vale lo mismo un vehículo nuevo que un vehículo que ya tiene 2 años de uso, menos en ese uso tan acelerado. Entonces, yo en el activo tengo que reflejar el valor. Si yo lo compré a 40.000, al año probablemente ya vale 20.000. Ok, ¿cómo registro esos 20.000 aquí? Pues tengo que generar una cuenta en el estado de resultados, en el ganancias y pérdidas, que vaya reflejando esa pérdida de valor, porque realmente es una pérdida. Entonces, registro un gasto por 20.000, que se llama gasto de depreciación, y lo cuadro con el activo. Algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que usualmente una cuenta tiene una contracuenta. Siempre un incremento en los ingresos proviene de un incremento del activo, se refleja un incremento del activo o en una pérdida del pasivo. ¿No? Siempre tiene que haber una cuenta y eso siempre tenemos que pensar en contabilidad. Si por aquí han ingresado 200, bueno, esos 200 ¿a dónde se van? Tiene que haber otra parte en la matriz donde, o otras partes, pueden ser en varias también, donde se va a ver reflejado ese mismo incremento o pérdida, ¿no? O aumento o disminución de un valor, ¿no? Eh, y luego tenemos el tema de los pasivos. Normalmente, ¿qué registras en pasivos? Como hemos dicho, las acreencias, ¿no? Hay préstamos de largo y corto plazo, hay componentes de un préstamo de largo que ya son de corto plazo porque son amortizaciones que tengo que hacer en menos de un año. Tengo que pagar proveedores, ¿no? Así como lo que me dé un acreedor el mío, ¿no? O sea, lo que un prestatario, digamos, ¿no? Lo que me deben a mí por un servicio que yo he dado o por un producto que he vendido y que me lo van a pagar y ya lo considero como mío, igual por el otro lado en el pasivo. Si yo voy a tener que pagar de acá a 90 días, a 120 días una factura, eso ya lo voy registrando en mi pasivo como una cuenta por pagar porque ya se evidenció que es una obligación que yo voy a tener que honrar. Eh, luego tenemos lo que son arriendos, por pagar, cotizaciones por pagar, ¿no? En fin, todas aquellas deudas que yo voy contrayendo, ya sean financieras o no, se tienen que registrar en el pasivo. Igual lo divido en pasivo corriente y no corriente. Y luego tengo el patrimonio. ¿Qué está en el patrimonio? El capital social, los aportes de los accionistas, pero también el incremento de valor paulatino por los ingresos netos, es decir, el ingreso menos el gasto que he sido generando. Y ahí es donde se amarra el balance general con el estado de resultados y el estado de ganancias y pérdidas. ¿Se acuerdan que les comenté del incremento del valor compañía? Que la compañía iba ganando valor en el tiempo conforme se iban generando estos excedentes entre lo que ingresaba y los gastos que se han constituido. Bueno, eso lo voy a ver en la última fila del patrimonio, ¿no? Utilidades del ejercicio actual. Eso que yo he incrementado o perdido, porque puedo tener una pérdida también en un ejercicio, se va a ver reflejado en el balance general. Y ahí es donde amarro los dos estados principales, el balance general y el estado de resultados, ¿no? Y ahí yo tengo un equilibrio total. Y ahí sí yo tranquilamente puedo reflejar cuentas en el activo contra cuentas en el ganancias y pérdidas, cuentas del pasivo contra cuentas en el ganancias y pérdidas, ¿no? Todo finalmente termina amarrado. Este es un ejemplo de un estado de resultados. Este es un ejemplo un poco sui generis porque no es una empresa comercial convencional. Por ejemplo, en este caso es una empresa financiera, ¿no? Tienes ingresos por intereses y gastos financieros por intereses, ¿no? Recordar que en una empresa financiera, a diferencia de una empresa industrial, lo que yo estoy generando son los intereses. Ese es mi negocio. El crédito vendría a ser como mi fábrica, ¿no? El crédito también se puede apreciar pero a través de provisiones por pérdidas. Entonces, finalmente, ese crédito tiene un interés y ese es el ingreso por intereses que yo estoy generando. Eso es realmente mi venta. Yo estoy vendiendo intereses. Gastos financieros es lo mismo, ¿no? O sea, yo me he prestado dinero, soy un intermediador financiero, también tengo ese gasto. Al final si bien es cierto, una presentación distinta, tiene conceptos muy similares a un estado de resultados convencional, ¿no? Solamente hay que poder entender y tener los conceptos claros. Las provisiones son provisiones que voy haciendo contra pérdidas potenciales, ¿no?
Tengo ingresos por servicios financieros, gastos por servicios financieros. Es como una, qué sé yo, una fábrica que en paralelo también hace estudios de mercado o tiene líneas especiales que no son parte de su actividad principal. Imagínate una empresa constructora que a la vez también es valorizadora, ¿no? Entonces son servicios que se están brindando, que no necesariamente es la fuente principal, pero producen también una estructura de ingresos y gastos, ¿no? Luego tengo también los gastos administrativos, que incluyen el personal, incluyen los gastos por servicios de terceros, ¿no? Tengo una depreciación y amortización muy vinculada a eso al activo fijo. Y bueno, ya tengo otras cuentas también que ya son más específicas, que no son tan críticas, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer siempre también en nuestra contabilidad. Cuando nosotros armamos nuestros estados financieros, debemos tener claramente cuáles son mis partidas, significativas, ¿no? Si yo tengo una fábrica de zapatos, lógicamente las ventas de zapatos va a ser mi actividad, mi línea principal. El costo de venta asociado también, ¿no? Esos son cuentas importantes. Pero si estoy muy poco apalancado, si no tengo mucha deuda, quizás el ingreso financiero realmente no es significativo y no influye mucho. Por el contrario, si estoy muy apalancado, si yo tengo 10 de capital y tengo 80 de deuda, eso sí probablemente va a generar una partida significativa. Entonces, cuando nosotros analicemos y veamos nuestros estados financieros, tenemos que poder identificar claramente cuáles de los componentes de mis estados financieros tienen un impacto real en la generación o disminución del valor de la compañía o en pérdidas potenciales, ¿no? O sea, eh, si yo soy constructor, realmente entiendo que acá la mayoría probablemente seamos constructores o estemos vinculados a construcción. Y yo, digamos, mi cuenta principal durante el proceso constructivo son los inventarios que se van acumulando. Esa es una cuenta significativa. Yo sé que si algo de eso se me cae o hay un sismo, digamos, una siniestralidad, no estaba cubierto por seguro, qué sé yo, o estoy en una zona donde hay extorsiones y no voy a poder terminar esa casa, por ejemplo, entonces eso sí me va a pegar, porque lo que yo he ido invirtiendo se va a ir a pérdida, va a ser un costo hundido que no lo voy a poder realizar. En algún momento lo voy a tener que sacar de balance, lo voy a tener que castigar, lo que se llama, sacar de balance, sacar del activo, castigar. Y eso me va a generar una pérdida, ¿no? Para sacar un activo de balance usualmente hay que constituir la pérdida en el estado de resultados. Acuérdense que todo está amarrado. Si yo quiero sacar 1 millón de soles de mi activo, en alguna parte voy a tener que constituir ese millón en contracuenta. Entonces, lo más probable es que en el estado de resultados te va a generar una pérdida de 1 millón de soles para constituir esa provisión y sacarla. Entonces sí va a ser significativo, ¿no? Tenemos que indicar cuáles son. Hay otras que no, ¿no? O sea, valoraciones con valores de mercado, no es tan significativo. Si tengo empresas de mucho activo fijo, fuerte, que se deprecian muchos años, probablemente los gastos de depreciación no sean tampoco muy significativos, ¿no? Y ese es el análisis que tenemos que hacer. Porque a partir de identificar cuáles son nuestras partidas principales en el balance, en el resultado, yo voy a tomar decisiones que me permitan fortalecer esas ventajas, ¿no? Pero si yo me distraigo, no teniendo, por ejemplo, mucha liquidez en tratar de maximizar la tesorería con altas tasas de rentabilidad y voy a invertir por acá en bonos del Tesoro americano o en bonos de soberanos peruanos, eh, probablemente el esfuerzo sea muy grande para el retorno que yo voy a conseguir por eso. Quizás será mucho más fácil invertir un poco más en desarrollo técnico, por ejemplo, o eficiencias en el proyecto en cuanto a gastos de construcción. Entonces, eso lo tenemos que identificar adecuadamente. Y bueno, hay dos herramientas dentro de lo que es los estados financieros que se llaman análisis vertical y análisis horizontal. El análisis vertical nos ayuda a poder identificar justamente aquellos componentes o aquellas cuentas significativas dentro de mis estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque representan el 50%, digamos, de mis activos. O esta deuda representa el 30% de mis activos totales. Entonces son significativos, ¿no? Me ayudan a identificar estos son los componentes que yo tengo que cuidar. Em, o en el estado de resultados también, o sea, ya, el costo de fabricación representa el 40% de mis ingresos. Ok, es algo que si yo lo mejoro en un 2%, en un 3% es un montón de dinero lo que voy a ganar, entonces es significativo. Pero por ahí tienes alguna cuenta,
qué sé yo, seguros, 1% de total de ingresos equivale. Entonces, lo que yo mejore en seguros prácticamente no va a tener impacto. Y entonces me concentro principalmente en aquellos componentes que sí van a generar los ingresos. Tenemos que identificar en la compañía eso para poder maximizar rentabilidad. ¿Qué batallas vamos a pelear? ¿No? Si yo tengo mucha tesorería, digamos, representa el 30%, bueno, tengo que sacarle el jugo a tratar de rentabilizar eso, porque si el 30% de mis activos están en liquidez y esa liquidez la tengo durmiendo, voy a finalmente no incrementar a lo óptimo, llegar a lo óptimo los ingresos. Imagínate, esa tesorería me dé un 5%, un 6% bien trabajada al año, sobre el 30% de mis activos es un montón de dinero, ¿no? Es por poner solamente un ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, si yo tengo plantas que están, digamos, mi negocio es fabricación, qué sé yo, de bloquetas, ¿no? Y tengo mi planta que me está funcionando bien, todavía está en su vida útil y quiero invertir en colocar otra planta, ¿cuál va a ser el sentido ahí económico? Si bien es cierto, impacta mucho ese activo que yo tengo, esa fábrica entre mi activo total, así como me genera un ingreso importante, también me puede generar una pérdida importante. Entonces digo, no, no puedo ahorita invertir en eso porque ¿qué gano yo con una ampliación de plantas si mis ventas no van a ir a esa velocidad? Me estoy haciendo de un activo fuerte que voy a tener que depreciar y me va a impactar negativamente. Entonces, todo es parte de ese análisis. Y el análisis horizontal tiene que ver más bien con la evolución, ¿no? Cómo ha ido este año, cómo ha ido el otro año. Puede darte luces importantes en la gestión, sí, claramente, ¿no? Cómo gestiono mis cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Y cómo gestiono mis cuentas por pagar. Si un año yo tengo que de mis activos totales el equivalente son 30% cuentas por cobrar y el 60% son cuentas por pagar, y al año siguiente veo que el componente cuentas por cobrar se reduce significativamente y aumenta más las cuentas por pagar, al final estoy haciendo un buen negocio, porque el dinero lo estoy recuperando antes y lo pago mucho más lejos en el tiempo, ¿no? Entonces voy a tener un flujo a favor y eso va a ser interesante para el negocio. Entonces yo voy analizando cómo va. O veo que mis módulos mi inversión en construcción en módulos que se está cayendo todos los años. Preocupación. 3 años seguidos en un análisis horizontal veo que en la composición de mi activo está cayendo mi capacidad de construcción, aunque la empresa se vaya haciendo más grande en proporción, está cayendo. Entonces, ojo, mi activo principal productivo, que son justamente las construcciones que estoy haciendo, que es lo que me da mayor rentabilidad, está disminuyendo y me estoy haciendo un activo pesado no productivo probablemente. Entonces son los análisis que tenemos que hacer y solo veo un análisis horizontal. Ejemplo perdón. Bueno, de ahí vamos a ver algunos ejemplos de análisis vertical horizontal. Y otra cosa que me quiero centrar también son los indicadores financieros, ¿no? Esos extraños indicadores financieros que nosotros decimos para qué sirven, para qué son, ¿no? O sea, por ahí me mandan a sacar ratios de liquidez, ratios de rentabilidad y ratios de solvencia, pero si no lo sé analizar, ¿no? Finalmente todo se puede leer de un balance, de un estado de resultados. Pero cuando yo empiezo a relacionar las componentes de estos estados financieros, es, digamos, a través de estas herramientas que me van a permitir hacer un análisis mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, la liquidez. ¿Cuál es la capacidad de la empresa para gestionar adecuadamente el efectivo? ¿No? ¿Cuánto efectivo tengo? ¿Cuánto efectivo tengo que guardar? Puedo comparar la liquidez contra el activo, por ejemplo, y decir, tengo un 30% de todo mi balance ahorita como liquidez. Y si me viene ahorita una etapa constructiva fuerte, necesito guardar recursos, está bien mantenerlos ahí. Ese 30% ahorita es adecuado. Pero ya estoy en un momento de realización, entonces ya esa liquidez me está sobrando. ¿Qué hago con esa liquidez? Una cosa es tener un 30% al comienzo de un ciclo constructivo y otra cosa es un 30% al final. Esa plata ya debería estarse invirtiendo en otro proyecto, porque ya no se me va a ir la plata, ya acabé de construir. Pero al inicio ese 30% sí lo tengo que guardar. Es igual en agricultura, ¿no? Al comienzo tienes que tener tu excedente de liquidez, pero es ineficiente tenerlo cuando hayas vendido los productos. Eso ya tenía que haberse reinvertido, ¿no? O lo comparas contra tus pasivos corrientes. Tengo 30% de liquidez. ¿Y cuánto tengo de pasivos corrientes equivalente a activos? 20%. Estoy bien cubierto, ¿no? Probablemente estos activos de corto plazo se van a realizar antes de las deudas que tengo que pagar. Pero si tengo 80% de pasivos de corto plazo de menos de un año y solamente tengo 20% de activos que se van a hacer líquidos al cabo de un año, entonces, cuidado, mi margen de maniobra, voy a tener problemas financieros, voy a tener que recurrir a deudas, etc. Entonces, eso es lo que yo voy a ver a través del indicador de liquidez.
El indicador de rentabilidad es cuánto valor está generando la empresa, ¿no? Las utilidades que ellos generando. Y eso comparado puede ser con el patrimonio, con el activo, ¿no? Y me comparo ahí con la industria también, ¿no? O sea, estoy en un negocio que me está dando 5% de rentabilidad de los activos, ¿no? Yo tengo activos productivos por 10, ¿no? O por 100 y me está dando 5 todos los años. Eso parece interesante, pero en eso volteo y en mi mercado el grueso de empresas están sacando 10%. Entonces algo está mal. Quizás estoy ganando demasiado poco para el riesgo que estoy asumiendo porque es un negocio riesgoso, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que yo voy a poder ver en analizar la rentabilidad, qué tan alineado estoy con la industria o no, qué tanto estoy generando, estoy adecuadamente apalancado, ¿no? Recordar que si yo tengo, mis activos rinden el ejemplo que puse ahorita, un 5% y tengo 5% de utilidad, tengo 5 utilidad y tengo 100 de activos, pero mi patrimonio es solamente 20, cuando ya analizo lo que yo estoy ganando, es mucho más, porque tenía 20 y he ganado 5. No es lo mismo que tenía 100 de activos y he ganado 5, ¿no? Tenía 20 de patrimonio y esos activos me rindieron 5% de los activos, pero eso ya es 5 de 20. Es una proporción mucho mayor, ¿no? Es cerca del 25% de rentabilidad, que es un montón de dinero. Entonces, eso son cosas que hay que analizar. Eh, ROE, y ROA es simplemente return on equity y return on asset, ¿no? Es rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre el activo, ¿no? Es simplemente una nomenclatura, ¿no? Pero tiene que ver siempre con la rentabilidad tiene que ver con la utilidad. La solvencia, ¿no? ¿Qué tan fuerte soy para resistir pérdidas? ¿Qué tan fuerte soy para poder tomar deuda? ¿No? Mis activos se pueden deteriorar y puede ser que yo esté en negocios tan riesgosos donde el activo se pueda deteriorar en un año un 10%. Bueno, si yo tengo 100 de activos y tengo 50 de patrimonio y tengo 50 de pasivos, ¿no? Ahí están los 100. Y mi pérdida estimada de ese 100 es deteriorarme hasta un 10% en un mal año, fue pésimo, fue mal. Bueno, mis activos pierden 10% de valor, mi patrimonio va a perder 10% de esos activos de valor. Es decir, si el activo valía 100 y pierdo 10, mi patrimonio que tenía 50 perdí 10, me quedan 40, todavía soporto la crisis sin ningún problema y el año siguiente puedo volver a ser productivo. Pero ¿qué pasa si estaba recontra apalancado y tenía 10 de patrimonio, 90 de deuda y en el activo tengo 100? Esa pérdida potencial del valor del activo, esos 10 que se me van a ir a pérdida, se comieron todo mi patrimonio. Ya no soy dueño de la empresa, el dueño son los acreedores. Entonces, la solvencia es importante. No es lo mismo ir a un banco y pedir un préstamo y decirle, ¿sabes qué? Y a mí, yo mi patrimonio respalde el 80% de mi empresa porque casi no tengo deuda, que decirlo, oye, solamente yo con el patrimonio puedo respaldar el 10% de todos mis activos, ¿no? Entonces, el banco va a ver mucho más riesgo para prestarte porque va a decir, hay un traspiés, hay un evento adverso, una condición adversa del mercado y por ahí te quedaste sin patrimonio y ya el activo no me da para recuperar la deuda que te estoy prestando. O me voy a ver en un proceso concursal que quiero evitar a toda costa. Luego tienes la eficiencia. Me encanta mucho este ratio de eficiencia porque es un ratio interno. O sea, hay cosas que a veces yo no puedo medir o controlar muy bien, ¿no? La rentabilidad, sí, ok, es algo que trato de hacer muy eficiente todo eso, pero hay una parte que viene de los ingresos y los ingresos a veces son condiciones de mercado, ¿no? Si estoy con mis proyectos de, por ejemplo, de ABN y estoy en una ciudad donde hay 80 constructores de ABN y por manzana encuentro dos constructores de ABN, yo no voy a fijar el precio de venta. Lo más probable que fije el precio de venta es el mercado. El mercado va a estabilizarse. Entonces por ahí no va a venir mi rentabilidad. ¿Por dónde va a venir mi rentabilidad? Por los ahorros que yo consiga en el gasto, que es algo que sí puedo controlar. Y eso lo hace potente. En un mercado de mucha competencia, la utilidad no viene por los ingresos, la utilidad viene por el control de gastos, porque los ingresos los marca el mercado. En la medida que yo pueda internamente ser eficiente, es donde yo voy a generar realmente los resultados, ¿no? Entonces es un ratio muy importante en mercados de mucha competencia. La calidad de activos, obviamente, ¿no? O sea, si yo construyo mal y digamos, mis construcciones tienen muchas cangrejeras, diseñé mal, no seguí los planos me había comprometido cuando hice mi código, eso me va a generar pérdidas. Mis activos se van a deteriorar. No voy a recuperar si yo había construido 50 casas, no voy a recuperar 50, quizás solo recupere 25. Me expongo a una pérdida muy grande. Entonces, la calidad del activo siempre es algo que hay que cuidar.
Así como nosotros en una empresa financiera tratamos de cuidar que los créditos sean bien originados, se den a clientes que efectivamente tienen la capacidad y la voluntad de pago necesaria, también ustedes deben de preocuparse porque aquello que tengan en el inventario va a ser realizable efectivamente. Si no va a ser realizable y ustedes ven que hay muchas viviendas que no van a cumplir con los estándares, y hay que ir generando con tiempo la provisión para que no nos agarre la pérdida de golpe. Es más, si yo adecuadamente y con tiempo veo que la calidad de mis activos me pone en riesgo algunas entregas de obra, y eso me va a pegar definitivamente la liquidez y yo ya tengo que ir provisionando la pérdida para poder soportar esa caída de liquidez llegado el momento y que no, de pronto tú te ves con que no vas a poder recuperar este dinero. En ese momento tienes que voltear y ver cómo le pagas al banco de los acreedores y la liquidez ya no te va a alcanzar, ¿no? Incluso a futuro, un buen análisis financiero me va a permitir ir previendo. Acá voy a tener problemas. Ya, si acá yo voy a tener problemas, voy a ir provisionando en el estado de resultados, voy a ir reservando parte de esa liquidez que me queda para poder afrontar esta pérdida y no me la voy a gastar porque no hice el análisis y no me di cuenta que iba a necesitar dinero para poder cubrir defectos en mis productos que estoy fabricando, ¿no? En este caso, viviendas. La cobertura de pérdidas es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Yo voy a tratar de generar provisiones para pérdidas potenciales del valor de mis activos, ¿no? Que es bastante sano y eso es saludable. Es mejor ir previendo donde yo voy a tener problemas para que finalmente los impactos no se den de golpe. Un impacto de golpe me puede barrer. Un impacto de pérdida programado en el tiempo lo voy a poder resistir porque voy ganando tiempo para poder tratar de generar o porque no me como los recursos que sé que después me van a faltar. Y la administración de activos es ya un poquito más sofisticado, ¿no? Ya es cuando tú ya has ganado mucha más experiencia en el análisis y ya tienes que empezar a jugar con tus inventarios, con tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar. Ya estás, digamos, en la fase 2 en el upgrade, ¿no? O sea, al final, un buen gestor financiero lo que va a tratar es de ganar el dinero lo antes posible, ¿no? Generar el flujo lo antes posible y la salida efectiva lo más largo en el tiempo que se pueda. ¿Qué hace un proveedor grande? Un proveedor grande, digamos, Leche Gloria, le está comprando leche a los productores de leche, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Leche Gloria? Va a fabricar, lo va a llevar al supermercado, va a vender sus productos y le va a decir, ya, ok, me vas a cobrar, yo soy un proveedor grande, digamos, soy Gloria, domino el 90% del mercado. Entonces, tranquilamente le vas a decir a tu canal de distribución, ¿sabes qué? Yo quiero el dinero en 30 días, no a mí me pagas a 30 días. Pero cuando voltea al lechero le va a decir, sí, pero yo te voy a pagar la leche acá 120 días, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden esa noción de la importancia de los flujos, traerlos lo más rápido en el tiempo y las salidas y los egresos tratar de distanciarlos. Ahí tú vas a generar mayor liquidez y también vas a generar mayores ingresos, porque finalmente le estás dando vuelta al dinero mucho más rápido, ¿no? Este, pero como les digo, ya es el nivel 2, ¿no? Cómo muevo los stocks. Los stocks lo tengo que realizar. Quedo quedándome con un inventario 3 años. Al final ese inventario se vuelve un producto, o se vuelve un activo poco productivo, ¿no? No es lo mismo yo construir un ABN y sacarlo 1 año que demorarme 3 años en venderlo. Ahí voy a incurrir en gastos financieros adicionales, comisiones de cartas de renovación. ¿Por qué? Porque no he sido eficiente. Costos de obra, de vigilantes, de guardianes, deterioro de materiales, deterioro de la construcción. Entonces, al final, todo eso va a hacer que mi producto sea poco eficiente, poco útil. ¿Por qué? Porque no me di cuenta de la importancia de poder botar mi producto rápido, ¿no? Y a la vez, también hay factores cualitativos que hay que verse en una empresa, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que mirar mucho los estados financieros, pero también se tienen que amarrar con aquellas cosas que no son propiamente registrables, pero en el tiempo sí van a tener impacto en mi contabilidad. Si yo no tengo un buen governance, si yo no tengo una capacidad de gestión fuerte, en el tiempo voy a perder dinero. ¿Quiénes son los gerentes de la empresa? ¿Qué experiencia tienen en el rubro? ¿Cómo son su toma de decisiones? ¿Qué tan independientes son de los apetitos del accionista? Eso sí me va a afectar los estados financieros a largo plazo. No lo voy a ver hoy. Al día de hoy veo un balance y veo una foto, pero al día de mañana
las decisiones que se tomen hoy día, qué tanto me van a impactar. Yo no puedo deslindar el análisis financiero del análisis cualitativo de la empresa. Talento humano, qué calidad de trabajadores tiene, cuáles son los valores de la compañía y de sus trabajadores, los procesos, ¿no? ¿Qué tan evolucionados y eficientes son sus procesos? ¿Hay una mejora continua de procesos? ¿O siguen construyendo como lo hacían hace 30 años, 40 años, ¿no? Hay que verlo, hay que analizarlo. Eso va a tener un impacto, ¿no? No es lo mismo empresas que van buscando siempre permanentemente nuevas tecnologías que una empresa que sigue con las tecnologías antiguas y no quiere arriesgar a probar tecnologías nuevas que te van a llevar a mejores eficiencias o que te van a minimizar los riesgos de un colapso. El nivel tecnológico muy asociado, el marco regulatorio y la supervisión, eso también es importante. No, te cambian el marco regulatorio, van a haber incertidumbres. Hace poco han cambiado el reglamento BIS. ¿Eso qué impactos va a tener a futuro? ¿Eso va a impactar en los estados financieros? Sí, porque o esas nuevas medidas te van a llevar a encarecer la construcción, o a abaratarla, o a vender más rápido, o a vender menos, o a vender más dimensiones, o a vender menos dimensiones. Todo eso va a tener impacto también en los estados financieros que un buen gestor, un buen manager, digamos, un buen gerente tiene que incorporar en su análisis para ver hacia dónde va la empresa a futuro, ya sea por factores internos o como factores externos que tú no puedes controlar, pero que están ahí y que te van a impactar, como son los cambios en la regulación, en la ley, en la normativa, ¿no? Ya empresas más grandes, auditores externos, clasificadoras de riesgo, ¿no? Eso también te puede dar tranquilidad o no, porque hay gente ya especializada que ha hecho análisis y que te dice estás bien o estás mal. Si tú eres una empresa muy grande y ya necesitas volúmenes importantes de financiamiento o de afianzamiento, las empresas que te van a afianzar o te van a financiar te van a pedir, a ver, pásame tus estados financieros auditados. ¿Quién te audita? Juan Pérez, ¿quién te audita? Ernest Young o Deloitte. Claramente voy a tener mucha más confianza en una empresa que un Big Four, digamos, un buen auditor está auditando. Lógicamente eso tiene un costo mayor, ¿no? Así como los informes de clasificación de riesgos. Son expertos que te dan un dictamen de cómo está tu empresa, ¿no? Y al final ahí tú ya tienes, digamos, todos los componentes para poder tener un análisis 360, donde analizaste todos, la situación actual de la empresa y hacia dónde va la empresa, ¿no? Lo cuantitativo es el presente, lo cualitativo es el futuro. Ejemplo de análisis vertical, ¿no? Tengo los activos, mis activos corrientes son el 47% de los activos totales. El pasivo corriente es el 20%, está, digamos, bastante bien en el corto plazo, o sea, es que no va a tener problemas de solvencia, va a recuperar el dinero antes de que va a tener que pagar. Tu patrimonio, ¿no? Tu patrimonio en general, es el 74% de los activos, ¿no? Muy poco apalancado y tienes espacio para poder incrementar deuda e incrementar rentabilidad si tú lo ves conveniente. Vas a poder soportarlo y vas a poder crecer más rápido. Por ahí puede haber una oportunidad. Nuevamente, esto muy alineado a tu plan estratégico de tus proyectos de inversión a futuro. Eh, Otro ejemplo de un análisis vertical, ¿no? Pero ya desde el punto de vista del estado de resultados, ¿no? El costo de venta es 32,5%. Aparentemente tienes un muy buen margen de utilidad bruta, ¿no? Tu utilidad operativa es el 47% y tienes al final una utilidad neta que es el 30% de todos tus ingresos, que es un factor bastante, bastante interesante. Es una empresa, digamos que me parece bastante bien gestionada, pero imagínate que tu costo de venta no sea 32, sino sea 60%. No, ajá, aquí está la debilidad. En mi industria lo usual es sacar un 32% de margen de ventas. Yo estoy en 60%, yo no puedo competir con esto. O estoy estresando demasiado mi parte operativa y mi parte administrativa. O podría sacar mucha utilidad si finalmente logro hacer mi proceso de fabricación mucho más económico. Son cosas que hay que analizar, ¿no? Variables significativas aquí definitivamente el tema del costo de ventas, ¿no? Principalmente, ¿no? Y tienes un componente importante del gasto administrativo que también impacta parte en el resultado final, ¿no? Bueno, el tema tributario, contra eso no hay mucho que hacer. Y aquí tenemos un análisis horizontal, ¿no? Acá nuevamente tengo activos corrientes, ¿no? Que estoy viendo cómo han cambiado de un año a otro. Y veo que el activo corriente ha incrementado, eso es favorable, pero el pasivo corriente ha incrementado en una mayor proporción. Ojo, acá hay que tener cuidado. No, si bien es cierto, mis activos son mayores a mis pasivos corrientes,
pero me estoy estresando. Mi margen de maniobra se va reduciendo. La capacidad de liquidez para poder invertir en inventarios, en procesos de fabricación, se va estresando. ¿Podría tener una consecuencia? Sí. ¿Todavía tengo un buen margen? Sí. Pero ojo, la tendencia me debería llevar por lo menos a reflexionar a ver qué está pasando, ¿no? Quizás sí, efectivamente estoy teniendo una deuda porque estoy aumentando mis deudas porque voy a generar un incremento importante de mis inventarios y de ventas rápidas. Puede ser, pero si me estoy estoqueando de cosas que voy a vender de cada 2 años, 3 años, 4 años, ojo, eso sí me va a generar problemas a futuro, ¿no? Por poner un ejemplo. Y el patrimonio, por ejemplo, ha incrementado un 28%. Eso es interesante, ¿no? O sea, al final tú dices, ok, esto está creciendo mucho más rápido que el crecimiento de mis activos, ¿no? Puedo tomar deuda a futuro también que me permita crecer. Depende nuevamente del plan estratégico que yo tenga planeado. Este, Normalmente en un estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Yo puedo tener ingresos que están vinculados, nuevamente les decía que todo normalmente tiene una contracuenta, con incrementos de activos o con reducciones de pasivos, ¿no? Al final, si reduce el pasivo es porque algo generé para mantener el equilibrio de mi activo que no se movió, ceteris paribus, en mi patrimonio, y eso se ve reflejado si no puse capital en el estado de resultados. Así como los gastos normalmente están vinculados a disminuciones de activos relacionados con el giro del negocio o a incrementos de pasivos. Principal forma de ingresos son las ventas, eso es lo normal, ¿no? Y la cobranza es importante aquí en el tema de los ingresos porque, claro, o sea, en el tiempo siempre tiene que haber un alineamiento entre las cuentas por cobrar y los flujos de ingresos que voy generando, ¿no? Yo puedo tener ahorita ingresos muy importantes, pero se están apalancando, se están sosteniendo en cuentas por cobrar. Y si esas cuentas por cobrar, finalmente mi contabilidad no refleja realmente la razonabilidad en la recuperación, puede ser que estos ingresos no sean reales, ¿no? Y esa es la tendencia en algunas empresas. Por eso yo siempre recomiendo, hay que tratar de llevar estados financieros lo más pegados a la realidad, ¿no? A veces nuestra prioridad no es tener un estado financiero real. Nuestra prioridad es tener un estado financiero que refleje poco ingreso para pagar menos impuestos, o que refleje o no diga toda la verdad respecto a las cuentas por cobrar, o la perentoriedad de mis cuentas por pagar, porque voy a llegar en una posición débil de cara a un banco. Pero lo que no podemos hacer siempre es engañarnos nosotros mismos, ¿no? Alterar la información y creer en esa información. Porque una vez que yo empiezo a creer en esa información, empiezo a tomar decisiones totalmente erradas, que no tienen nada que ver con la realidad de la empresa. Y con lo que buscamos con la contabilidad es reflejar el valor real de la empresa para tomar buenas decisiones. Entonces, a veces yo considero que caemos en ese paradigma, ¿no? O sea, le damos prioridad a la forma más que al fondo, le damos prioridad más a lo que yo quiero evitar antes que al análisis de las decisiones correctas que tengo que tomar. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí una aclaración, porque siempre existe mucha confusión en esto, ¿no? O sea, ¿qué es un costo? ¿Qué es un gasto? ¿No? Siempre se hablan de costos, se hablan de gastos. Al final los dos tienen impactos en el estado de resultados, pero siempre es muy usual esa duda, ¿no? Hay que entender que el costo siempre está asociado más bien a lo que son aspectos directamente vinculados a mi proceso de fabricación o de generación, ¿no? Si yo tengo una fábrica, yo hablo de costo de ventas. Cuando yo estoy viendo los insumos, la mano de obra directa, todo eso conforma parte del costo de fabricación de un producto, por ejemplo. O en una construcción, ¿no? Todo lo que son planillas de albañiles, todo lo que son materiales, ¿no? Este, Están más vinculados al costo. Y el gasto más bien está vinculado a aspectos operativos de la empresa, alquileres, servicios, plan administrativa, no están directamente vinculadas. ¿Tienen impacto en el estado de resultados? Sí, pero no está directamente vinculado al proceso constructivo. Digamos que esa es la principal diferencia. Am, bueno, eh, en resumen, ¿no? Al analizar los estados financieros tenemos que analizar, como lo hemos visto, el análisis vertical, el análisis horizontal y los principales ratios o razones cuando yo empiezo a comparar cuentas, ¿no? Dividir cuentas y ver estas proporciones: liquidez, solvencia, eficiencia, rentabilidad, calidad de activos, cobertura, administración de activos, calces también a veces son importantes, ¿no?
Y luego tengo todo el análisis no financiero, aspectos cualitativos y de gestión, ¿no? Esto es, digamos, la hoja de ruta que yo debería seguir para poder ver y analizar la situación real de la empresa, ¿no? Ya hemos explicado el análisis vertical, hemos analizado un poco las razones financieras. En la liquidez, sí, ¿qué podríamos decir? Lo principal, los ratios, ¿no? Cuando empezamos a medir ya estas razones. Ratio corriente es cuando yo divido el activo corriente entre el pasivo corriente y me da un indicador. Si este indicador es mayor a uno, estoy bien. Si es menor a uno, puede haber alguna debilidad, ¿no? El ratio ácido te va a quitar de las cuentas corrientes algunas partidas, tipo inventarios. Eh, el ratio de liquidez inmediata, ¿no? Es lo que yo tengo en caja para cubrir los pasivos, ¿no? O sea, y se puede también ver el margen de maniobra, ¿no? Cuánto de excedente tengo entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. En fin, hay una serie de indicadores que podemos ir jugando con la liquidez. Algunos se adecuan más a unos negocios que a otros. Hay que siempre comparar esa liquidez que tengo, como le he dicho, con el ciclo en el cual estoy dentro de la fabricación o del negocio. Señores, otro tema importante, si somos constructores que tenemos varios proyectos, siempre es mejor, si bien es eso, tenemos un estado financiero consolidado, siempre es importante y es ventajoso poder manejar contabilidades independientes. De alguna manera poder ver cómo cada proyecto se está desenvolviendo. Si no, después empiezan los problemas, ¿no? Si manejo una sola caja, por ejemplo, y se empiezan a confundir los fondos de una cuenta de otra, cuando realmente tengo un proyecto que está siendo rentable en necesidad de efectivo y lo metí en otro proyecto que no era muy rentable o que iba a demorar más tiempo en madurar, empiezo a tener problemas de liquidez. Si yo no estoy valorizando, viendo adecuadamente por proyecto mis costos, puede ser que tenga problemas porque en promedio todo se veía rentable y resulta que tengo proyectos que son mucho más costosos porque son más distantes, porque los materiales son más caros, porque me demoré mucho más en la construcción, tuve problemas con sindicatos, qué sé yo, N problemas. Pero como no los individualicé en el análisis, al final empiezo a tener problemas y se me empiezan a caer o presentar dificultades a algunos de mis proyectos, ¿no? Eso siempre tengo que tenerlo en cuenta. La administración de activos, como le dije, ya era la etapa 2, ¿no? Es un nuevo peldaño, ¿no? Cómo están rotando mis activos, cómo están rotando mis inventarios, cómo están rotando mis cuentas por pagar. Aquí estoy entrando a lo fino. Me conviene que las cuentas por cobrar las recupere rápido, que los inventarios se vean muy rápido, que las cuentas por pagar más bien se vayan un poquito más en el tiempo, ¿no? Y ahí puedo hablar normalmente de rotación, o de plazo de utilización, ¿no? O sea, cuando hablo de rotación de activos, los roto 2 veces al año, 3 veces al año, está rotado mis cuentas por cobrar. Plazos en promedio, 30 días, 40 días. Simplemente es un tema de presentación, ¿no? Simplemente es un tema de presentación. Pero ¿qué puedo medir en rotaciones? Por ejemplo, puedo ver cómo se rotan los activos, cómo rota el activo corriente, cómo rota el activo no corriente, ¿no? Las cuentas por cobrar, el inventario. Para mí lo clave para medir en cuanto a periodos de rotación, ¿no? O plazos promedios son las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar, ¿no? Porque es el corazón del negocio, ¿no? El corazón del negocio, ¿no? Yo recibo ingresos o voy a recibir promesas de ingresos, fabrico y tengo promesas de pago. Entonces, al final, esa es la cadena principal que yo tengo que tener muy claro eso que les digo, ¿no? O sea, tratar de que el inventario se mueva muy rápido, que las cuentas por cobrar se cobren rápido y que las cuentas por pagar se demoren lo más que se pueda, dentro de lo razonable, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos acá, ya sea medido a través de rotaciones o a través de plazos promedio de duración. En la solvencia, los indicadores principales, pasivo sobre patrimonio, ¿no? ¿Cuánto es la relación entre mi pasivo y mi patrimonio? O el grado de propiedad, el patrimonio entre el activo, ¿no? O sea, cuánto realmente el activo le pertenece al accionista per se. eh, Plazos, capacidad de pago de intereses, capacidad de pago de interés y capital. En cuanto a rentabilidad, claro, si es un proyecto de inversión, utilidad sobre inversión, pero lo que normalmente estamos midiendo es la utilidad que va generando en comparación al activo, la utilidad que voy generando en comparación al patrimonio, ¿no? Ojo, hay algunos matices ahí, ¿no? Una cosa es agarrar la utilidad a fin de año y compararla contra el activo a fin de año, que es un método para mi rentabilidad, pero no tan preciso como cuando yo voy sacando el promedio de todos los activos que generaron esa utilidad. Quizás tengo una empresa en mucha expansión, un veloz crecimiento y empecé con 10 de activos y terminé con 20 y mi utilidad fue 10, ¿no? Vía un método es 10 entre 20, 50% de utilidad. Vi el otro método, 10, 20, 15 el promedio más o menos que se mueve en el año, ya es 10 entre 15, y ya no es 50, es un poco más de utilidad. Y tiene mayor razonabilidad porque los activos van produciendo en una forma más continua que discreta, ¿no?
Em, por eso hablamos también de los average, ¿no? Que finalmente la utilidad neta generada en los últimos 12 meses sobre los activos promedios en los últimos 12 meses, sobre el patrimonio promedio en los últimos 12 meses, ¿no? O si mis ciclos de negocio, imagínate, son de 30 días. En verdad, mi ciclo de negocio es tan rápido, yo soy un comercio que cada 30 días realizo todo mi inventario. Bueno, lo más probable es que tú saques más bien un ROA de 30 días y un ROA de 30 días, ¿no? O sea, es relativo, ¿no? Igualito, cuando yo tengo, digamos, un gran proyecto constructivo, un ABL inmobiliario grande y que me demora 3 años en desarrollar, lo más probable es que al final yo mida mi utilidad en todo el ciclo del negocio, en toda la producción del proyecto. Eso no quiere decir que en el camino no vaya viendo cómo ha ido generándose la utilidad, pero realmente la rentabilidad real y esa noción de rentabilidad real la tengo al final. Y luego tenemos un tema que es el análisis no financiero, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto la parte cualitativa está vinculada al análisis no financiero, ¿no? Que ya te centras más bien en la estructura operacional, en los procesos, eso ya lo hemos visto hace algunas diapositivas, ¿no? Y lo que me va a permitir es ver hacia el futuro, ¿no? Entonces, criterios, ya entrando un poco más al detalle que yo tengo que ver en este análisis no financiero, información del gerente, general de la empresa, del cliente o de mi empresa, información general del sector, tenemos que ir analizando cómo se va moviendo el sector, historial y antecedentes de pago de mi empresa, ¿no? O si yo soy un analista o una empresa financiera, cómo ha sido el historial de antecedentes de pago. Pero ustedes también tienen que pensar un poco como aquel proveedor de servicio que lo va a tratar. Si yo he sido siempre un mal pagador, no voy a esperar que finalmente una empresa financiera me analice y diga, ah, aunque sea mal pagador, yo te voy a prestar dinero. No, se va a estar fijando en estas cosas. Entonces son cosas que también nosotros tenemos que fortalecer, ¿no? La experiencia, mis socios estratégicos, ¿no? Este, mis propios empleados, cuál es la percepción que tienen acerca de la empresa es importante, ¿no? Eh, Como a mi grado de adecuación de capital y financiamiento, o qué tan fácil yo he podido levantar recursos. Si hay una crisis, qué tan fácil yo tengo la capacidad de meter dinero. Esas son cosas que le van a dar tranquilidad al inversionista potencial, al acreedor potencial de tu empresa cuando necesite recursos. ¿No? Ojo, yo tengo mi patrimonio, digamos, ¿no? Ok. Y mi empresa sí, quiero invertir en un proyecto que va a ser bastante grande, son como 20 millones de soles de venta, y necesito aquí la inversión del banco. Ah, ok, el banco va a decir, ok, ya, tú quieres que te preste esos 20 te financie 10 ok. Pero ¿qué pasa si algo sale mal y tú pierdes esos 10? Ah, no te preocupes, yo tengo mi patrimonio y yo puedo responder con capital adicional. Yo tengo 5 o 6 empresas, yo tengo 8 o 10 proyectos que todos están andando bastante bien, entonces tengo respaldo, ¿no? Eso también se va a fijar a la hora de hacer un análisis, ¿no? ¿Qué características tienen tus proveedores? ¿Con qué proveedores trabajas? ¿Son proveedores que van a facilitarte o no? ¿Que tienen expansión en todo el territorio nacional y tú estás construyendo sitios propios por todo el país? Todas esas son partes del análisis que se tiene que ver porque te va a dar un indicio de finalmente si vas a poder responder a futuro o no, si vas a tener problemas o no, que se vean reflejados en los estados financieros. Recordar, todo lo que estamos viendo aquí como no financiero tiene impacto al futuro en los estados financieros, ¿no? Eh, y hemos hablado del governance, el organigrama, talento humano, sistemas de información, no, en eso no me detengo. Sobre tus stakeholders, ¿no? Stakeholder es toda aquella gente vinculada al negocio, pero que no está internamente en tu negocio. Entonces, los reguladores, los supervisores, las clasificadoras de riesgos, los auditores, ¿no? Si hay multas, juicios, pasivos con el Estado, la reputación de los accionistas es algo muy importante, ¿no? Es algo que normalmente como empresa financiera siempre nos vamos a fijar mucho, porque hay dos componentes principales cuando alguien otorga un financiamiento o un afianzamiento, la capacidad de pago y la voluntad de pago. No me basta a mí con saber que tú tienes la capacidad de pagarme, me interesa que tú tengas la voluntad de pagarme. Entonces, si tienes en el historial entre tus accionistas, accionistas que están con problemas en centrales de riesgo, se sabe que no son buenos pagadores, proveedores, digamos, ferreterías nos dan malas referencias diciendo que no, que ellos normalmente se atrasan demasiado en sus pagos, no cumplen los plazos comprometidos, ya son señales de alerta. Porque si bien es cierto, tienes un proyecto que puede ser muy rentable, si no hay la percepción de que tú eres un buen pagador, de que tienes la voluntad de honrar a tiempo tus deudas, yo no me voy a arriesgar a prestarte porque me vas a generar una pérdida. Este, Otros aspectos en el análisis no financiero, ¿no? Problemas en la gestión financiera, ¿no? Nuevamente, si tú ya profundizas mucho más en el análisis de los estados financieros,
vas a poder encontrar debilidades. Acá solo hay algunos ejemplos. Por ejemplo, exceso de deuda, ¿no? Tomas demasiada deuda, tienes 40% de liquidez y realmente no vas a necesitar esa liquidez en los próximos 2 años. ¿Para qué te endeudas? ¿Qué me genera una deuda? Gasto financiero. Gasto financiero es una pérdida. ¿Para qué? ¿No? Mala administración de los inventarios. No tengo un desorden total, me estoqué de ladrillos, pero me falta cemento, me faltan fierros. ¿Para qué invertí tanto en ladrillos si lo prioritario eran los fierros y el cemento? Y esos ladrillos no los voy a necesitar de acá a 6 meses. ¿Para qué? Ahí sí ir entrando poco a poco en conceptos mucho más finos, ¿no? Pero al final igual, parte de tu estado financiero y de tu lectura y de los registros, ¿no? El registro de inventario, entradas y salidas de inventario, también es un registro. Entonces, es parte de la información. Recordar, contabilidad es información. Mientras más información tengo, siempre puedo tomar mejores decisiones. ¿Mm? Exceso en inversión en activos fijos, ¿no? Lo que hablamos de la planta, que no necesitaba esa dimensión, pero me metí a hacer un monstruo, me metí a comprar un Ferrari cuando necesitaba solamente un Volkswagen, ¿no? Y deficiente político de otorgamiento de crédito, por ejemplo, ¿no? Y ojo, esto también se vincula a los tipos de negocios, ¿no? Hay negocios en donde sí es importante ciertos componentes del balance son críticos y hay otros en los que no son necesariamente críticos. ¿Cuánto una empresa retail o un autoservicio, cuánto necesita realmente en liquidez? Su rotación es tan rápida que se puede manejar con 8%, 7% de liquidez y no sufre. Imagínate una constructora que permanentemente tenga un 7% de liquidez. ¿No? Cuidado, ¿no? Ahí sí puedo, ante un evento adverso, irme a la quiebra tranquilamente, ¿no? Es un poco los ejemplos que se dicen aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, en los fabricantes, ¿no? La mano de los materiales representan los costos más importantes, ¿no? Lógicamente que sí. Y el financiamiento activo fijo generalmente se considera una necesidad, ¿no? Entonces, claro, los márgenes de utilidad bruta siempre van a ser más elevados en los mayoristas, ¿no? Y va a requerir un capital de trabajo mayor, porque está moviendo volúmenes grandes, volúmenes importantes, ¿no? Un minorista no necesita tener stocks de liquidez tan altos, ¿no? Y sus manos de obra, sus costos de materiales van a ser más bajos, ¿no? Un mayorista sí va a necesitar flujos fuertes de inversión. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ahora, el mayorista, si administra adecuadamente estos recursos y controla bien su flujo, ya puede ir limitando la liquidez, porque la liquidez no es que la tiene bajita, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Maneja stock fuertes de ingresos cuando vemos todo el mes, pero realmente stock de liquidez bajitos se maneja tranquilamente, ¿no? Hay que entender esos conceptos, ¿no? Y finalmente me quiero definir con una última diapositiva que está muy vinculada a los errores que hemos ido viendo, ¿no? O sea, como saben, en Empresa de Crédito tenemos que evaluar permanentemente solicitudes, ¿no? De nuestros clientes para pedir afianzamientos, eventualmente alguna línea de crédito también. Y cuando entramos a ver los estados financieros, realmente encontramos muchas deficiencias. Y como repito, si yo te estoy afianzando, finalmente me está respaldando de alguna manera. Quizás no sea tan crítico para mí, pero sí nos llama mucho la atención que nuestros clientes no están haciendo a veces un buen análisis porque no están evidenciando unos buenos estados financieros. Y ahí es donde ya uno entra en preocupación, ¿cómo le irá esta empresa a futuro? ¿Será un cliente con el cual yo podré trabajar los próximos 5 o 6 años? ¿O en el camino se va a caer porque no maneja su información y no sabe cómo analizarla? Errores que permanentemente se encuentran. No se registra adecuadamente en la contabilidad los proyectos de vivienda desarrollados, ¿no? Veo casos a veces que el gasto lo meten inmediatamente y el ingreso no lo meten, todavía no lo registran, ¿no? Después de que salieron los bonos familiares habitacionales. ¿Por qué? Porque tratan de bajar el resultado menor posible y pagar la menor cantidad de impuestos, pero ya te distorsionaron todo el balance. ¿No? Entonces, lo ideal sería que siempre estén alineados los registros. Cuando uno recibe un bono familiar habitacional y voy liberando los fondos y el constructor va recibiéndolos, eso es un anticipo, porque me está anticipando finalmente los recursos que vienen de un beneficiario que me ha cedido ese bono. Entonces, al final, no es todavía un ingreso, es un anticipo. Y lo que yo voy construyendo va a inventario. Recién cuando yo entrego la vivienda, recién ahí el inventario debería moverse al gasto y el anticipo debería moverse al ingreso. Y ahí ya tengo realmente, y ya estoy viendo lo que es mi resultado. Y ya puedo decir qué tan rentable o qué tan poco rentable fue finalmente esa unidad de negocio.
pero veo mucha distorsión, ¿no? Normalmente no siguen la misma lógica, siguen un criterio para el ingreso, siguen un criterio para el gasto y eso genera errores y un mal análisis. Y lo que estamos tratando de es de que ustedes sean más fuertes y puedan analizar adecuadamente su información. No es buena práctica colocar en el pasivo préstamos del accionista, ¿no? Al final el accionista dice, no, y esto es capital y esto es pasivo, ¿no? Y lo tengo ahí en una cuenta de pasivo ya para yo poderla recuperar. Tenla en el patrimonio. Al final igual es tu patrimonio. Me estás distorsionando, estás mostrando una palanca mayor a la que realmente tienes. Es mucho mejor mostrar un patrimonio sólido y después si necesitas recursos te es mucho más fácil acceder a un financiamiento que si me estás haciendo ese doble registro. A veces no hay, eso se encuentra mucho, coherencia en la evolución de los estados financieros respecto a algunas cuentas, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, tesorería. En eso vemos mucha incoherencia y nos llama la atención y nos dice qué tan real son los estados financieros que se van presentando. Si finalmente una cuenta por cobrar que tenías nunca se vio reflejado en la liquidez. Si finalmente tienes una deuda enorme y no tienes un gasto financiero. ¿Mm? Y se ve. Entonces tú te das cuenta que si bien es cierto, tú puedes tener un estado financiero coherente y razonable en un determinado periodo, cuando tiras la línea horizontal y ves varios periodos, te das cuenta que no hay razonabilidad, que se pierden los rastros, que hay debilidades, ¿no? Que esos registros ya no son tan consistentes. Entonces empiezas a dudar ya de la información que te están presentando. Y lo peor para ustedes, si finalmente no tienen un registro lógico, razonable y coherente, no vas a poder tomar buenas decisiones porque no tienes información que realmente sea analizable, ¿no? Lo que hablaba, omisión de gastos financieros, eso es algo muy común, ¿no? Y sería conveniente, sobre todo los que están en el negocio de afianzamiento, que de alguna manera lleven el registro también de la información de los créditos indirectos. Eh, Normalmente en un balance no figura esto figura fuera de balance, pero es bueno también llegar el registro de cuál es mi stock de cartas fianzas, con qué instituciones. Al final, un crédito indirecto tiene dos impactos. Un primer impacto en los ingresos, perdón, en los gastos en el caso de ustedes, porque está generando gastos, y tiene un segundo impacto en un potencial ahorramiento. Es algo que también tenemos que analizar y ver, ¿no? Entonces, eso también se lo recomiendo, ¿no? Es conveniente que así como llevan su estructura de balance normal, también estén llevando un registro este, de los créditos indirectos para saber cómo va su stock y cuáles son las debilidades potenciales, ¿no? Cuánto puede impactarles un ahorramiento, cuánto finalmente de ese crédito indirecto está reflejándose en los gastos. Digamos que eso entre otras cosas, ¿no? Realmente a veces no nos cansamos de ver cosas un poco creativas, pero digamos que esto es lo principal, ¿no? Y bueno, espero que le haya sido de utilidad el presente webinar y bueno, abro la ronda de preguntas en caso alguien tenga alguna consulta o alguna pregunta que hacer. Aló, Marco, ¿me escuchas? Sí, 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 Fernando. Marco, me pareció muy interesante lo que comentaste respecto a que los ingresos por desembolsos de bonos se registraban como anticipos para no generar el problema de impositivo. En ese caso, comentaste que recién se registra la venta con la entrega de la vivienda, ¿no? ¿Te entendí bien? ¿Es así? ¿Correcto? No, el registro contable del ingreso y el gasto. Cuando Sí. registro el ingreso y el gasto, debería de registrarlo a la entrega de la vivienda. Mientras tanto, es un producto en fábrica. Es como lo que yo tengo como un inventario. No debería estar todavía reflejado en el estado de resultados. Correcto. Y en caso que vendamos viviendas con crédito, mi vivienda, que están sujetas al IGB, el IGB habría que declararlo y pagarlo a la entrega de la vivienda, por lo que te entiendo, ¿no? No, porque ya ahí se basa por el tema del principio de la obligación tributaria cuando nace. Cuando hay flujo efectivo ya hay obligación tributaria. Entonces ya no lo voy a poder retener hasta la entrega de la vivienda. Ah, correcto.
correcto, Ujú. correcto. Claro, eso no se ve en techo porque ahí no pagamos IGB, pero en mi vivienda sí se va a Así ver es, ese, así ese es. efecto. Pero es un poco lo que te digo, ¿no? A veces le estamos dando prioridad al tema tributario por sobre el tema del análisis, ¿no? Y nos perdemos ahí un poquito, Sí, ¿no? correcto, Nos correcto. perdemos ahí Ok, un poquito. ok, gracias. A Hola, ver, ¿tengo alguna? Sí, adelante, adelante, te escucho. no, te decía que hay una pregunta en el chat. Sí, es justo lo que iba a Ah, comentar, ¿no? perfecto, Dice, perfecto. buenas noches, somos un ET que trabaja en el Fondo Mi Vivienda y ellos están solicitando estados financieros que incluyan indicadores de ROA, ROE. ¿Cuánto es el mínimo aceptable de ROE y ROE? Bueno, eso es muy relativo, ¿no? O sea, a ver, eh, siempre la rentabilidad tiene que ir acompañada de un concepto que se llama riesgo. Si yo tengo una empresa muy rentable, probablemente estoy asumiendo riesgos fuertes. Si yo tengo una empresa poco rentable, lo que le llaman una vaca de capital, tengo ingresos pequeños, pero seguros y no voy a sufrir pérdidas potenciales. ¿Cuánto puede generar? No sé qué pensar un poquito por la pregunta porque a veces el concepto de ser, debo buscar negocios que me generen la rentabilidad que yo espero y no acondicionar el negocio a la rentabilidad que yo tengo que mostrar. Ahora, en construcción yo veo rentabilidades que dicen del 10%, del 12%, del 8%, que se entienden como aceptables, pero yo intuyo que la rentabilidad siempre termina, el constructor termina proyectando una rentabilidad mayor a la que refleja, porque trata de ser conservador. Este, bueno, como una proyección puede ser, pero cuando dados sus estados financieros, lo ideal sería que reflejen efectivamente cómo va yendo la empresa. Y si tienes un 25%, bueno, sabes que es un 25%, ¿no? Eh, En el sector construcción esto es muy relativo, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, depende de factores como por ejemplo dónde estás construyendo, depende de factores como por ejemplo la dimensión. La construcción es muy sensible a la talla de las instituciones, ¿no? Entonces, claro, una empresa muy grande, abarata costos, gana por volumen, bueno, finalmente puedes tener márgenes de 8 o 10, un constructor chiquitito no te puedes dar ese lujo porque detrás de una rentabilidad hay un riesgo. Y si ese riesgo se hace evidente, una cosa es una empresa constructora que es muy grande y pierde 500.000 soles, a un pequeño constructor que pierde 500.000 soles, te mata, ¿no? Para mí lo razonable sería rentabilidades arriba de 15% para empresas muy chiquitas en construcción y rentabilidades por proyecto, sí, quizás del 10% para empresas grandes o medianas, ¿no? Pero esto es un poco relativo. Y hay que ver los otros factores, ¿no? Los ratios no hablan por sí solos, hablan en un conjunto de ratios. Si yo tengo un ROE altísimo, pero tengo una palanca altísima, al final estoy asumiendo demasiado riesgo, puedo quebrar. Y sin embargo estoy mostrando una super rentabilidad, ¿no? O sea, es como el banco que está por quebrar y voltea y te dice, empiezo a captar depósitos al 30% mensual, ¿no? Siempre hay un ingenuo que cae, ¿no? Acordémonos de la crisis que hubo en las cooperativas en su momento. Este, y es claro, te están ofreciendo una super rentabilidad porque están asumiendo un super riesgo. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? No, los indicadores no hablan por sí solos, ¿no? ¿Qué pasa si yo también tengo un ROE altísimo y no tengo liquidez? ¿No? ¿De qué me sirve? O sea, nuevamente, ¿cuáles deberían ser los ratios que yo debería priorizar más en mi proyecto? Yo estoy de acuerdo que puedes mostrar una rentabilidad moderada, ¿no? Ya, ok, mi proyecto va a ser un 8 un 9%, pero ratios que son igual de importantes. Mi solvencia, estoy poco apalancado. Ventajas competitivas, mantengo un stock de liquidez adecuado para el ciclo que estoy operando, ¿no? Entonces eso sí, pero si tú vas a mostrar una mayor rentabilidad, quiere decir que estás asumiendo más riesgos y sí, podría decir estoy un poco más apalancado, estoy un poquito más, estoy manejando con límites de liquidez más estrechos. Entonces unos ratios van compensando los otros. No, al final todo tiene que verse como un conjunto de ratios. Un ratio solo no te habla por sí solo de la situación de una empresa, ¿no? Te tienen que hablar en conjunto, es como una sinfonía, ¿no? O sea, los ratios tienen que sonar coherentes, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, claro, a arriesgarme a decir un ratio aislado es el clave, no, no es así, no es así. Ese ratio de ROE puede ser mayor o puede ser menor en función a cómo están los otros ratios, ¿no? Estoy generando mucha rentabilidad, y estoy arriesgando un poquito en liquidez, ¿no? Pero finalmente la generación me va a permitir cubrir esa liquidez porque estoy generando más liquidez con la rentabilidad o estoy muy apalancado, ¿no? Entonces no voy a tener
oportunidad de crecimiento fuerte porque no tengo cómo sacar recursos de deuda. Pero por otro lado, te puedo tener un ratio de ROE limitado, pero tengo poca solvencia, voy a poder recurrir o acceder a financiamiento, tengo buenos estados de liquidez, mis gastos operativos están totalmente controlados y ya sé por dónde van a ir, ¿no? Quizás estoy mostrando un ratio de rentabilidad alto, pero mucho más disparado el ratio de eficiencia. Entonces tú dices, pucha, pero en el tiempo esto se está disparando y estás perdiendo el control de la empresa, ¿no? Entonces, nuevamente, el análisis siempre es algo mucho más complejo. No se va a analizar un ratio individualmente, sino se tiene que analizar todo el conjunto. A ver, el community, acuerdo política, sus ratios referenciales no son públicos. Eh, lo que pasa es que cuando entramos en análisis, ¿no? Cuando entramos en análisis, el análisis es ese, el análisis es ver una imagen compleja. Entonces yo no te puedo decir tan alegremente, no, es que tú tienes que mantener un stock de liquidez de 20% para que pueda funcionar. No. Todo depende de los estados financieros, el resto de indicadores, cómo se manejan. Entonces, por eso a veces es un poco difícil decir, no, estos son los ratios que yo busco. Claro, a veces te cubres un poco, ¿no? O sea, a veces yo voy a ir a un financiamiento y me ponen unos covenant, unos límites, ¿no? O sea, para mí es riesgoso, en el caso de una institución financiera, hablo que la mora se me vaya arriba de 8% o que tu ratio de provisión sobre la cartera mala esté por debajo del 70%. ¿No? O que tu liquidez esté por debajo del 20%. Pero como te digo, ahí en ese caso se trata de colocar límites extremos, que ya son riesgosos independientemente de las otras variables. Pero lo ideal es que un buen analista financiero o un buen gerente que analiza bien su empresa, tenga claro cómo se relacionan todos los indicadores que están obteniendo. Y eso ya relativiza el indicador. Un indicador puede ser bueno si es que tienes otro indicador que tiene cierto rango, ¿no? Pero puede ser malo si tienes un indicador que está fuera de esa variable, ¿no? Cómo se empiezan a relacionar, ¿no? Imagínate, o sea, yo tengo cuentas por cobrar de más largo plazo que las cuentas por pagar, pero estoy flotando en liquidez. Ok, no hay problema. Pero imagínate que tengo poca liquidez y tengo la misma tendencia. Ahí sí es un problema, ¿no? Entonces, nuevamente, muchachos, cuando nosotros hacemos análisis tenemos que ver el mapa, tenemos que ver el mapa. No puedo decir este indicador es bueno o malo porque está en este indicador, no. Este indicador es bueno o malo en la medida que se relaciona con otros indicadores que pueden ser buenos o malos. Y eso lo da la experiencia. Los CT consideran los bonos y ahorros, muchas veces solo se boletean los materiales de construcción. A ver, ¿cómo deberían boletear y emitir sus boletas por ingresos las CTs? Considerando los bonos y ahorros, sí, son ingresos. Muchas veces solo se boletean los materiales de construcción y la utilidad, ya que incluir el total de los ingresos. Sí, es un problema que a veces tenemos en los registros, ¿no? No registras toda la información. Bueno, si no registras toda la información, al final no vas a poder hacer un análisis claro. Tus ingresos probablemente son mayores a los que tú estás reflejando. Ahora, siempre existe, y esto no es muy bueno, ¿no? Pero también siempre existe el tema de las dobles contabilidades. En muchas empresas suelen haber, ¿no? O sea, no creo yo que sea una buena práctica al final, creo que a largo plazo confunde más que lo que genera, pero no podemos estar adaptando un discurso de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿no? O sea, las condiciones cambian, el mercado finalmente evoluciona. Imagínate que te visita la SUNAT y descubre que tú no estás generando boletas por los ahorros, ¿no? Y al final te empieza a presionar por ahí y te aumenta la tributación. Si tú no te preparaste para un escenario donde tenías que tributar lo que deberías tributar, vas a tener problemas, ¿no? Porque al final tus costos se estructuraron en función de un impuesto que dejaste de pagar y te dejaste de ser eficiente. Al final, todas aquellas cosas, y yo soy de esa idea, ¿no? En el largo plazo, todas aquellas cosas que nosotros pensamos que nos van a generar un ingreso vía el no registro de información, a largo plazo son contraproducentes porque me están haciendo más ineficiente. Y eso quizás es el problema. Es cierto, bajo mucha competencia tratamos de generar márgenes por atrás de la puerta, a veces por ponerle un nombre, no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que a largo plazo más son los problemas que te originan porque te están haciendo perder realmente competitividad.
porque te están distorsionando los resultados. Y tú estás pensando que estás gestionando bien, porque estás logrando evadir algunas obligaciones, digamos, ¿no? Pero normalmente son sostenibles en el largo plazo, ¿no? Las empresas, si uno mira las empresas que realmente son casos de éxito, uno va a ver que en el camino se han ido ordenando. Sí es cierto, empiezan recontra desordenadas, pero en el tiempo se van ordenando. Tienen esa necesidad de ordenarse porque tienen que ser sostenibles. Y para ser sostenible tú tienes que finalmente manejar una contabilidad real, registrar realmente lo que tienes que pagar, realmente lo que tú tienes que cobrar. Y ahí es donde empieza a tomar mejores decisiones. Y por otro lado, ya reflejas o evidencias aquello que has querido evitar. Entonces, ya tu empresa lo está soportando y eres una empresa eficiente. Pero a veces estamos logrando algunos márgenes extras que después, en el tiempo, los voy a perder cuando ya tenga que reflejar la información, ¿no? Mientras la empresa es más grande, tiene mayor presión por evidenciar la información tal cual es. Y si yo no trabajo desde que soy chiquito en tener esa eficiencia, cuando sea grande me va a costar mucho, ¿no? No sé si habría alguna otra consulta. Sí, para mí sí, lo correcto es boletear los montos exactos, ¿no? Este, para mí sería lo más idóneo, ¿no? Hay un tema también, ¿no? O sea, que al final, y el sistema nos lleva a veces a eso, ¿no? Pensamos muy en el corto plazo. Entonces, ¿qué prima más, la estrategia o la efectividad inmediata? ¿No? Esa es una pregunta que tendríamos que pensar bien, ¿no? Porque la efectividad me hace ganar dinero, pero la estrategia me hace ganar sostenibilidad. Entonces, tú a veces ves gente que hace mucho dinero y después desaparece. Hay muchos casos en la industria, gente que hizo mucho, ganó rápido mucho dinero y como vino se fue. No hubo sostenibilidad porque no había una estrategia. Entonces, yo sí creo mucho en la planificación, sí creo mucho en la proyección. Y si crees mucho en eso, vas a creer mucho en la información. Y si crees mucho en la información, vas a tratar de que esta se refleje para que tú tengas un adecuado control. No sé si hay alguna consulta adicional. Ok, si no hubiera alguna consulta adicional, daríamos por cerrado el webinar presente, que espero que les haya servido de mucha utilidad, ¿no? Les haya hecho, bueno, como les digo, lo que trato de acá, un poco, si bien es cierto, transmitimos conocimiento, pero en el tema de análisis el conocimiento más es de ustedes, es esa curiosidad que tengan por seguir profundizando en la materia y empezar a analizar sus empresas adecuadamente. ¿No? Al final, ¿hay conceptos básicos? Sí. Se han tratado de, en este corto tiempo, transmitir lo más básico que pudiera ser entendible, pero realmente el análisis financiero es potentísimo, ¿no? Es potentísimo y eso ya más depende de el esfuerzo que uno haga por entender sus propias empresas y poder tratar de prever los impactos que se darían en función de las decisiones que uno va tomando y va aprendiendo, ¿no? Porque en temas empresariales hay ensayo-error, ¿no? Sí hay una parte técnica, hay errores que no se deben hacer porque ya están recontra experimentados y documentados, ¿no? Es lo básico, pero tras eso hay muchas cosas en el mercado que todavía es un océano azul en cuanto a decisiones, ¿no? O sea, eh, hay casos de éxito. Y esos casos de éxito siempre son casos que salieron de lo que decía la receta, ¿no? La receta te ayuda hasta cierto punto, pero en la medida en que uno entre mucho en el análisis, en la evaluación y en la proyección y programación de una empresa, uno puede aumentar la probabilidad de tener empresas exitosas. Bueno, hay una última pregunta. La mano de obra de construcción también iría como parte del costo, pero en este caso no nos emiten comprobante de pago.
los maestros de obra, cómo sustentar el costo. Sí, ese es un tema más de registro, ¿no? O sea, al final es cierto que no es un mercado perfecto. O sea, deberíamos tender a un mercado cada vez más formal, pero lo cierto es que se ha hecho en el Perú muchos esfuerzos de formalización y no se logra avanzar mucho. Este, es cierto que a veces también hay distorsiones porque al final lo que estás haciendo es contaminando la competitividad de una industria, ¿no? Entonces, si tú tienes que incurrir en gastos que no puedes sustentar y por tanto son reparables y por tanto tienes que pagar más impuestos, pierdes un poco de competitividad frente a otras empresas grandes que ya manejan otro tipo de empleados o ingenieros que ya presentan todos, están en planilla, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo de cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene que esforzar por tratar de hacer a la persona que está abajo o que le brinda un servicio a ser más formal, ¿no? Yo no te puedo dar la receta y decir, o sea, yo no puedo decir la forward y decir, no, es que debe haber otro mecanismo para tu reajustes si no pagas impuestos a algo que no te quieren generar una boleta. Eso no se puede hacer. Pero deberíamos ser agentes en lo particular, ¿no? Generadores de cambio, ¿no? Eh, es más, o sea, hasta ese maestro que no te da boleta, quizás si fuera más formal, en el largo plazo se va a beneficiar. Tiene un track record que vender, tiene una experiencia que vender, va a ser visible, van a poder ver sus ingresos, va a poder acceder a financiamiento, va a poder crecer más rápido, probablemente hasta puede acceder a servicios como salud, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa es que nosotros pensando siempre en el corto plazo no vemos la potencia de ser formales, ¿no? Y por eso a los golpes aprendemos a formalizar, ¿no? Cuando empezamos a crecer, ¿no? Sí, ese es un problema. No tengo ahí cómo decirte, ¿no? ¿Qué hacemos con esto si no es presionar por el cambio para que la gente se vaya formalizando, ¿no? Es más, no te entregan una boleta, no haces un contrato, ¿cómo le reclamas después? ¿Cómo haces un juicio? A veces ahí estamos asumiendo también contingencias, ¿no? O sea, el tema es un poco complejo, pero me parece que si nosotros nos proponemos ser agentes de cambio y empezamos a presionar un poco más a que estas personas se vayan formalizando, vamos a hacer más lo que vamos a ganar que lo que vamos a perder en el largo plazo. Bueno, si no hay más consultas, daríamos por finalizado el webinar. Les agradezco mucho su participación y espero que les haya sido de alguna utilidad lo que he tratado de transmitir en esta presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco. Agradecemos a las personas conectadas en el webinar de estados financieros. Cualquier otra consulta lo pueden hacer mediante sus asesores de venta. También aprovechamos la oportunidad para que nos puedan seguir en redes sociales como vivela.lat. Marco, una consulta. Había una pregunta de la ¿Eh? señorita Melanie Villegas. ¿Ya qué decía? La mano de obra de construcción, ¿esa la respondiste? Entiendo que es la última que vi. Sí, sí, esa. Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, la acabo de responder. gracias, Marco. Entonces, damos Listo. por finalizado el webinar. También tenemos un evento, aprovecho esta oportunidad porque tenemos un evento en Arequipa, este 13 de mayo, 7 p.m., para que puedan, mediante nuestras redes sociales, vamos a estar colocando nuestro link de inscripciones, así que estén pendientes por las comunicaciones que hacemos en LinkedIn y en sus correos electrónicos. Muchas gracias. Gracias, Marco. Finalizamos nuestro webinar. Gracias a ustedes con Buenas todo gusto. noches.